Hoy tengo el gusto de presentar a nuestra hermana Ligieri Fernández Pérez, que es miembro de la logia Aura. Como ustedes pueden ver, es una joven mujer que no tiene mucho tiempo que ingresó a la Sociedad Teosófica, es decir, 1 año y medio quizá, o 2 años a lo sumo, pero muy entusiasta y tiene mucho amor por el estudio y ya ha participado dando algunas otras charlas, tanto en la logia a la que pertenece, la logia Aura, como colaborando con nosotros en la logia Blavatsky. Hoy nos presenta el artículo, un artículo que escribió la señora Blavatsky relacionado con los 3 objetivos de la sociedad teosófica una vez que se fundó. Entonces, te damos la más fraternal bienvenida, querida Jerry, y adelante con tu presentación, que es muy interesante. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Enrique. Gracias por la oportunidad. En esta ocasión me fue encomendado dar una breve descripción del artículo Nuestros 3 objetivos, escrito por la maestra Blavatsky, publicado en la revista Lucifer en septiembre de 1889. Eh, el artículo lo inicia la maestra describiendo que lo escribió después de haber pasado como toda esta parte de crítica y de personas que la estuvieron atacando. Entonces ella inicia con una frase que dice post nubila fovius, no sé si sea bien la pronunciación, que significa después de las nubes brilla el sol. Definitivamente la maestra está decidida en este artículo a explicar la parte, pues, los logros que ha tenido la Sociedad Teosófica, en este caso, pues, lo que era, el trabajo de ella y el coronel Olcott en India. Entonces, el artículo está descrito en esa, pues, en este aire, ¿no? En ese tenor de poder, pues, em hacer gala de todos los logros que había tenido, porque, pues, venía de una etapa donde había sufrido bastantes ataques y, pues, eso definitivamente, pues, la había dejado, pues, muy mal sabor de boca. Entonces, dice, la Sociedad Teosófica tiene apenas 14 años, ¿y cuántas cosas no ha logrado ya? ¿Y cuántas realizaciones implican un trabajo de máxima calidad? Nuestros oponentes no estarán dispuestos a rendirnos justicia. Sin embargo, después llegará el momento de nuestra vindicación. Entre tanto, que se transcriban los hechos escuetos sin adornarlos ni exagerarlos. Y es así como da como la introducción. Yo aquí puse un mapa para describir un poquito la trayectoria del coronel Olcott y de la maestra Blavatsky. En 1878 ellos salen de Nueva York hacia India. Hacen una escala, digamos, una escala en Inglaterra. Aquí se quedan un breve tiempo y de ahí, pues, viajan a India. Me pareció muy interesante ponerla así la trayectoria porque, pues, imagínense, estamos hablando de 1878 y, pues, creo que, la hermana Tere ya lo había mencionado una vez, pero es como, impresiona ver cómo ellos, o sea, trabajaron para poder viajar todas esas distancias, ¿no? O sea, se necesitaba aparte, pues, de recursos de energía física, de voluntad, o sea, no era tan fácil, hacer como, pues imagínense, ¿no? Dentro de un espacio de tierra, pues el trayecto debería ser algo difícil. Ahora imagínense cruzar el mar y hacer, pues cruzar tantas tierras, ¿no? Tantas zonas. Entonces, lo quise describir así como en este mapita, porque pues sí vemos como desde Nueva York viajan o sea, se proponen el objetivo de viajar a India y hacen una escala en Inglaterra y pues también todo lo que habrán podido pues conocer, compartir, tantas culturas, tantas personas, ¿no? En tantas zonas se me hizo interesante.
Okey, en 1879, arriban a Inglaterra y de ahí saltan a saltan a India, que hacen un breve descanso, bueno, una breve parada, y de ahí vienen a India, ¿no? ¿Por qué van a India? Bueno, pues por las religiones o por el conocimiento, tanto espiritual como de budismo que había ahí. Entonces, por eso ellos su objetivo es como ir para allá, ¿no? Y entonces, pa llegando a India, ellos llegan a Bombay. Eso es en 1879. Ahí ellos se dan cuenta, llegando a la península de India, bueno, estableciéndose ahí en Bombay, que se dan cuenta que entre las razas y las sectas de la península no había unidad, o sea, no había ningún sentido de interés por el otro. O sea, es decir, a pesar de que convivían varias religiones, entre ellas era difícil este intercambio o este interés pues, en el otro, ¿no? Como que todos estaban muy en su territorio, en su zona y con sus costumbres. Em, dice aquí que, ellos encontraron que la gente no tenía ningún afán de encontrar una relación mutua entre las diversas sectas del antiguo islamismo, del jainismo, del budismo o del zoroastrianismo. Se dan cuenta que no hay un intercambio religioso entre los hindús brahmánicos de la India y los budistas singaleses. Todos se aferran a su casta. Em, no hay una desunión, los matrimonios se efectuaban entre ellos mismos, o sea, entre su mismo círculo, ¿no? De zona geográfica, no había como este intercambio o este interés de algunas en ver, pues, qué está pasando a lo mejor en esta otra zona, o cómo serán las tradiciones de otra religión, o sea, no había nada de eso, todos estaban como muy separados. Entonces, incluso ellos mencionan que había, de hecho, hasta un cierto rencor entre esta parte del respecto de rencor de sectas. O sea, no, pues no, si no eres compartes mis tradiciones o mi religión, pues no queremos aquí, ¿no? No te queremos aquí o no eres bienvenido. Entonces, ellos se comienzan a dar cuenta, porque aparte empiezan a viajar pues, por toda la península de India, y empiezan a conocer, esta parte, empiezan a darse cuenta. Aquí les pongo otra vez el mapa de que, pues, todos están muy separados, ¿no? Entonces, pues, la finalidad de la uno de los objetivos de la teosofía es como crear esa fraternidad o ese intercambio, ¿no? De culturas, esa amistad incluso, ¿no? Entonces, terminar con esa separación. Entonces, pues, ellos definitivamente tenían una tarea muy difícil que hacer, porque, pues, era aparte de que era una extensión de tierra muy grande, pues, eran muchísimos las ideologías o las religiones, las filosofías que ahí se llevaban, ¿no? Entonces, ella menciona en el artículo la maestra que hubo algunos personajes que habían provocado algún interés filosófico, pero que sin embargo nada más había sido como dentro de los eruditos o dentro de los que estudiaban, digamos, que tenían acceso al estudio, pero no algo que fuera como que impactara a grandes cantidades de gente. Entonces, todo eso ellos lo observaron, ¿no? Observaron también que el cristianismo estaba como propagándose muy rápido y que aparte estaba, dando como relegando a las antiguas tradiciones. Entonces, pues eso, en India, en Ceilán y hasta en Japón, en Japón, pues ya estaba como ganando terreno esta parte del cristianismo, ¿no? Entonces, todas algunas personas que tenían acceso al a los es al a estu a que eran estudiosos
que tenían acceso a toda esta parte de poder estudiar en las universidades, pues ya eran un poco eran agnósticos o ya no creían, pues ya no tenían como tanta fe en sus religiones, ¿no? Se estaban, digamos que sí, pues convirtiendo al cristianismo, ¿no? Entonces, pues ella menciona que fue una tarea difícil, o sea, hacer germinar un sentimiento de interés y tolerancia, de intercambio y hasta de amistad. O sea, entre todo este panorama que ellos observaron, se le hacía, o sea, era un trabajo titánico poder hacer como estos, pues estos lazos de amistad, estos lazos de intercambio, estos lazos de conocimiento, ¿no? También. Entonces, eso menciona la maestra en el artículo. Entonces, ella menciona 3 objetivos. Dice que el primero es la hermandad. Dice que para 1889 habían surgido 125 sucursales de la Sociedad Teosófica, cada una un núcleo de nuestra idea de fraternidad, un centro de unidad religiosa y social. Entre sus miembros se enumeraban representantes de todas las mejores castas y sectas hindú. Además, la mayoría pertenece a esa clase de sabios y filósofos por herencia, los brahmanes. Estamos hablando de que si ellos arribaron en 1879, 10 años después, 1889, la Sociedad Teosófica, y el trabajo de la maestra y del coronel Olcott, pues ya había tenido como frutos. O sea, esta tarea titánica que ellos, vieron cuando llegaron, pues en 10 años, a mí se me hizo, pues impresionante el tiempo, sobre todo para la época que estamos hablando, en que ellos hayan podido construir tanto, ¿no? Hayan podido, pues sí, estrechar esta parte, ¿no? Porque dice que uno de los logros, o los logros que habían tenido ellos era como en este rubro, ¿no? De la hermandad. Entonces, pues sí, aquí habla de que ya para 10 años después, ellos ya habían, pues, ya había 125 sucursales de la Sociedad Teosófica, o sea, ya había incluso gente de castas, de castas, pues, digamos, de altas castas, que ya estaban como inmersos en esta parte de la teosofía, ¿no? Eran estudiantes de la teosofía. Dice, varias son las formas que avalan el crecimiento de este sentimiento de amistad. Primero, la reunión sin precedentes de razas, castas y sectas en las convenciones anuales de la Sociedad Teosófica. Segundo, el rápido desarrollo de una literatura teosófica que aboga por nuestros conceptos altruísticos, la inauguración de varios periódicos, revistas en distintos idiomas y la célere cesación de diatribas sectarias. Es decir, la maestra está en este artículo, como les decía al principio, ella está como dispuesta a hacer gala de todos estos logros que habían tenido, ¿no? Tercero, dice, el nacimiento súbito y el incremento fenoménicamente rápido del movimiento patriótico, cuyo epicentro es la organización del Congreso Nacional Indo, que fue el primer congreso, digamos, político que se hizo en India y fue, pues, el coronel Olcott tuvo que ver ahí en la fundación, ¿no? Entonces, yo estuve revisando algunos textos, incluso algunos que no eran como de corte teosófico, y sí mencionan que el movimiento teosófico, tuvo mucho que ver, o sea, sí, en esa época tuvo mucho que ver hasta incluso en la política. Entonces, eso se me hizo también un dato muy interesante. Dice, el Congreso Nacional Indio o INC se formó en 1885 para crear una salida para que los indios expresen sus preocupaciones y expresen sus opiniones. El precursor del INC fue la Asociación India, que se creó en 1876 y la primera organización política india en su tipo. Fue fundado por miembros de la Sociedad Teosófica, tanto india como británica, con gran parte de la iniciativa para su formación acreditada por Scotsman Aohum, un funcionario británico que había trabajado como médico y oficial de inteligencia en la India. Y entonces seguimos viendo cómo esta parte teosófica está aquí presente, ¿no? Aquí dice, algunos de nuestros miembros anglo, indos e hindú idearon este significativo
ente político siguiendo el modelo y las líneas de la Sociedad Teosófica, y desde el principio lo han dirigido nuestros colegas, algunas de las personas más influyentes del Imperio Indo. Al mismo tiempo, entre el Congreso y su cuerpo natal, la Sociedad Teosófica no existe algún tipo de conexión, exceptuando aquella debida de las personalidades de los individuos. Muy probablemente jamás hubiera nacido si el coronel Olcott, siguiendo el deseo de muchos, hubiese cedido a la tentación de entregarse a las sendas laterales de la hermandad humana, la política y la reforma social. Hemos despertado y azuzado la sangre aria de los hindús y esta nueva vida ha permitido la realización del Congreso. Todo lo anterior es simple historia y no puede impugnar. Es decir, aquí nos explica que el coronel Olcott siempre fue como, o sea, él siempre se apegó a todos los, toda la teosofía, todo lo que enseña la teosofía, y no tanto como a la parte política o social que pues es lo que vemos, ¿no? Como están fundados los partidos, sino que ellos la parte que quisieron hacer dentro de este partido fue como meter esta parte teosófica, ¿no? Que era, pues porque como lo dice acá atrás, ¿no? Que, pues, que los indios pudieran expresar sus preocupaciones, expresen sus opiniones, o sea, pero más en la parte como teosófica y no tanto como de propagandismo social o de ganar, no sé, votantes, todo eso, no sé si quede clara la idea. Entonces, dice aquí que en esta parte puse el mapa de India, que ya lo había mostrado, pero aquí hice un zoom porque el coronel Olcott, después de estar viajando por toda India, fue aquí, se trasladó hasta Ceilán o Colombo. Esa es la parte más chiquita que está acá. La voy a señalar un poquito aquí con el señalador, está acá. Y bueno, aquí ya le hice un zoom más grande, ¿no? Para que pudiéramos ver. Ahí se estableció y también habla de que hubo muchos logros que tuvo el general o que tuvo la teosofía, bueno, el general representante de la teosofía. Dice, Ceilán fue el epicentro de donde la religión de Gautama se irradió en Camboya, Siam y Burma. Entonces, ¿qué sería más apropiado que un mensaje de hermandad nacido en esta tierra sagrada y enviado hacia el Japón? Aquí, bueno, en la parte anterior habla también de que el coronel Olcott se dedicó a estos viajes a estrechar amistad, a estrechar lazos con las personas de otras regiones, inclusive también de Japón, ¿no? Logró que en Japón pues vinieran algunos sacerdotes incluso, y también habla el artículo sobre el logro de que incluso se plantó un coco como señal de cariño, de amistad, de cariño en un templo de la India. Entonces, pues esa parte como ellos al principio lo habían descrito, pues no se había visto, ¿no? Entonces, para la maestra Blavatsky, pues sí fue, era importante en este artículo, se nota en su redacción, pues hacer este énfasis en todos estos logros, ¿no? Dice que también uno de los logros, o de la parte en la que la teosofía, pues, tuvo impacto, fue en la creación de la bandera budista, como símbolo convencional religioso ajeno a toda cuestión sectaria. Es emblemático del buen sentido práctico, ejemplificando nuestra manera de dirigir las cosas. O sea, no como tal, pues, somos los de la bandera budista y ya, todos los que tengamos esta bandera somos esto, ¿no? Y de ahí nada. O sea, ella no habla de eso, habla de que la bandera era como importante en la parte de que pudieran ser como vistos, ¿no? Como representativa nada más. No como señal de separación, pues, sino que como nada más como sí, de representar, de representándolos, ¿no? Esta bandera está compuesta por 6 barras verticales cuyos colores tienen el siguiente orden: azul zafiro, amarillo dorado, carmesí, blanco, grana y una barra que combina todos los otros colores. La anterior no es una selección arbitraria de matices, sino la traslación para este actual propósito
de las tintas escritas en las antiguas obras de Palis y sánscritas, según se ve en la psicoesfera o aura alrededor de Buda, y en la ilustración convencional de vibraciones cromáticas que aureolan sus imágenes en Ceilán y en otros países. La nueva bandera fue izada en nuestra sede en Colombo, siendo luego adoptada y aclamada por toda Ceilán. En la creación de esta bandera participó el coronel Olcott directamente. Habla de otro segundo punto en el que hubo también estos logros o estos alcances, y dice, la filosofía oriental, la literatura, etcétera. Dice, la maestra Blavatsky nos relata en este segundo punto que en 1879 los hindús de la generación más joven, compuesta por universitarios y estudiantes, se notaban alejados de su religión ancestral, lo que les decía hace ratito. En las escuelas y las universidades se enseñaba la visión materialista y agnóstica de la religión. Menciona también que la clase educada hindú era profundamente escéptica en cuestiones religiosas y solo realizaba los ritos y cultos de sus tradiciones por necesidad social. Esta parte me recordó un poco también a cómo, bueno, actualmente pasa un poco, ¿no? Con nuestras tradiciones, a lo mejor no sé, las abuelitas tienen como ciertas, tradiciones, ¿no? En la familia hay ciertas, pues sí, digamos que rituales que seguir, pero pues uno como joven dice: "Ay, pues yo ya me fui a yo ya estoy, hasta decimos, ¿no? Soy estudiado", ¿no? Yo he escuchado a algunas personas que dicen: "Es que yo soy estudiado", ¿no? O es estudiado, ¿no? Y resulta que, pues, pues, ya se le olvidó casi toda esa parte de las tradiciones, ¿no? O sea, ¿de qué le sirve que sea tan estudiada esa persona o tengamos tantos grados si se nos va a olvidar la parte de donde venimos, ¿no? O nuestras raíces. A mí se me hizo un poquito esa parte lo que dice, ¿no? Porque habla de que era la generación más joven, la que ya tenía acceso como a esta parte del estudio, cosa que, pues, supongo que años más atrás, pues, era difícil para cierto porcentaje de la sociedad acceder. Dice, sobre las escuelas y colegios misioneros, la maestra nos menciona que su fin consistía simplemente en infundir la duda y el prejuicio contra el hinduismo y todas las demás religiones, sin que su objetivo principal fuera que se orientaran al cristianismo. Bueno, y el remedio a todo esto era, obviamente, embestir el baluarte del escepticismo, del conocimiento superficial de la ciencia y probar la base científica de la religión en general y del hinduismo en particular. Es un gran trabajo, ¿no? Dice que cómo lo hicieron, o sea, porque aparte la maestra, pues, habla de cómo lo hicieron, ¿no? No nada más dice: "Esto es lo que sería el remedio", ¿no? Habla del trabajo que se realizó, y dice que la Sociedad Teosófica, a través de sus centros literarios y corporativos, había diseminado en todo el mundo un conocimiento y un interés por la filosofía aria. También impulsa la fundación de muchas escuelas sánscritas, además del patrocinio del sánscrito por los príncipes de las diversas regiones. El sánscrito, que era ya, bueno, se estaba como, pues, dejando atrás, bien, ellos tratan de volverlo a poner en primer lugar, ¿no? De volver a reavivarlo, digamos. Dice, ha despertado también un entusiasmo por la literatura sánscrita que es patente en la republicación de antiguas enciclopedias, escrituras y comentarios, ¿no? Entonces aquí habla de republicaciones, bueno, pues de que otra vez se rescataron esas obras y se volvieron a publicar, ¿no? Se volvieron a publicar pues para volverles a dar esta difusión. Dice, incrementa la demanda popular de la literatura teosófica, de novelas y relatos de revistas que encierran ideas orientales. Dice, Annie Besant pasa a formar parte del partido secularista debido al estudio de la doctrina esotérica. O sea, es decir, no nada más como quedarse en esa parte como decía hace rato, ¿no? De la parte de la propaganda, de ganar nada más como por deseos de, ay, yo voy a gobernar, ¿no? Sino ya también están metiendo como estas enseñanzas teosóficas en esta parte de la política, ¿no? O sea, es como darle otra, pues darle otra visión a esta parte, ¿no? De los gobiernos, tal vez.
Dice, los lectores, también otro punto, dice, los lectores se están familiarizando con nombres sánscritos que previamente jamás se oyeron en el occidente y hoy obras como el Bhagavad Gita se encuentran en librerías europeas, americanas y australasiáticas. Pues es lo mismo, ¿no? Es esto, toda esta parte, por eso el segundo punto dice que es la filosofía oriental y la literatura. Ella le da gran difusión a esta parte. Antes pues no se conocía y ellos lo que hacen es encargarse de trabajar mucho en esta parte. A mí me sorprendió esto en el artículo porque pues como les decía yo, ¿no? Aparte de todo el viaje y las distancias kilométricas, o sea, imagínense ahora en avión es un rollo de tantas horas. Ahora no me imagino toda la parte en barco y todo lo tuvieron que cómo tuvieron que incluso caminar, ¿no? En, grandes extensiones de tierra, no lo sé, más todo el trabajo que llegaban a hacer a las, pues sí, a las zonas donde se establecían, me parece algo impresionante, ¿no? Dice, Ceilán ha presenciado un renacimiento del budismo, una amplia circulación de libros religiosos, la tradición del catecismo budista en muchos idiomas orientales, occidentales y septentrionales, la fundación de las escuelas secundarias teosóficas en Colombo, Kandy y Ratnapura, la apertura de casi 50 escuelas para niños budistas bajo la supervisión de nuestra sociedad, la concesión de una fiesta budista nacional por el gobierno y de otros privilegios importantes, la fundación de una revista semisemanal budista vernacular en Colombo y una en inglés, ambas compuestas, impresas y publicadas desde la oficina de imprenta de la Sociedad Teosófica. Ceilán nos ha visto también traer de Japón 7 sacerdotes budistas inteligentes para que aprendan Pali bajo el venerado alto sacerdote Sumangala y puedan exponer a sus conciudadanos el canon budista, como existe en la Iglesia del Sur, 25 siglos después del Nirvana de Buda. A mí me impresiona todo esto que la maestra relata en este artículo. Es muchísimo el trabajo, o sea, la voluntad, ¿no? La voluntad, pues sí, la fuerza, ¿no? Hasta el poder, yo le llamaría de poder hacer todo esto, ¿no? Y también teniendo gente en contra, porque pues como ella lo dice, este artículo lo escribió después de tener como este mala etapa donde había mucha gente que incluso le hizo acusaciones falsas. Dice, por lo tanto, no se puede poner en entredicho ni negar que durante sus 14 años la Sociedad Teosófica ha logrado realizar más allá de toda expectación los primeros 2 de los 3 objetivos declarados. Ha probado que la raza, el credo, el color y las antiguas antipatías no son obstáculos inamovibles para la diseminación de la idea de altruismo y de hermandad humana. Tal vez sean sueños quiméricos para los teóricos que consideran al hombre como un simple problema físico, haciendo caso omiso del ser interno más grande y superior. Y bueno, ahorita pues es como lo digo, ¿no? A lo mejor para mí, como dicen, ¿no? Tal vez para mí sean sueños quiméricos, pero ellos tenían ese conocimiento, ¿no? Del ser más grande y superior y por eso podían hacer tantas cosas, ¿no? Este pequeño fragmento lo saqué de otro artículo, el artículo se llama El coronel Henry Stell Olcott y lo escribió Annie Besant, fue publicado en el Teósofo en marzo de 1907. Me pareció importante ponerlo porque habla un poquito de todo esto que se realizó, todos los trabajos que se realizaron en India. Dice que el coronel Olcott inspiró la primera exhibición de productos de la India, instando a los nativos a usar preferentemente sus propios productos antes que los de fabricación extranjera. Inmediatamente comenzó una fuerte propaganda en toda la India que en gran medida se vio afectada por la hostilidad gubernamental, pero que fue acogida por las masas de hindús y parsis. En 1880 comenzó el gran reavivamiento budista en Ceilán, que actualmente tiene 3 universidades y 205 escuelas, de las cuales 177 recibieron donaciones gubernamentales este año, se habla de 1907.
y hasta el 30 de junio de 1906 había 25.856 niños asistiendo a esas escuelas. Este trabajo se debe a la energía puesta de todo corazón y a la devoción del coronel Olcott, quien profesaba el budismo. Otro gran servicio al budismo tuvo lugar durante su visita a Japón en 1889, durante la cual, hablando ante unas 25.000 personas, obtuvo éxito en la elaboración de 14 propuestas fundamentales que constituyen la base de la unión entre las iglesias budistas del norte y del sur, divididas durante largo tiempo. Hasta incluso hizo que se hermanaran de nuevo, ¿no? O que esas enemistades pues dejaran en el olvido. El punto número 3 que ella maneja en el artículo habla del ocultismo. Dice que la clave de todos nuestros éxitos, como acabamos de enumerarlos, consiste en reconocer el hecho del ser superior, incoloro, cosmopolita, asectario, asexuado, espiritual y altruista, y la realización de nuestro trabajo considerando esta base. Dice, para el secularista, el agnóstico y el pseudocientífico, estos resultados hubieran sido inasequibles, mejor dicho, impensables. Las sociedades pacifistas son utópicas, ya que ningún tipo de argumentación basada en consideraciones exotéricas de morales o conveniencias sociales pueden despolarizar los corazones de los caudillos, de las naciones, de la guerra y de los esquemas de conquista egoísta. Dice, nos habla que la intuición humana está presente en todos los seres humanos y que que esta proviene del corazón, es decir, de manera interna. También nos habla de una verdad absoluta, la cual llama doctrina secreta. Dice que si estas dos, digamos, se unen, o sea, digamos, se unieran, es posible efectuar una alianza recíproca entre el alma y la vida de los credos humanos, a fin de buscar y diseminar esta verdad básica. Dice, la hemos profesado logrando una audiencia y hasta cierto punto hemos demolido las antiguas barreras. Hemos formado nuestro núcleo fraterno y al avivar la literatura aria hemos facilitado la divulgación de sus preciosas enseñanzas religiosas, filosóficas y científicas entre todas las naciones más distantes. Entonces, aquí igual nos está diciendo la maestra que aparte de que existe esta verdad absoluta, o sea, que incluso pues no podemos como verla, ¿no? Estas son las enseñanzas ocultistas, digamos, y que la parte interna del humano, la parte de la intuición, es lo que puede dar la fuerza para poder accesar, ¿no? A esta, pues a esta verdad, ¿no? Porque había tantas personas que no creían, ¿no? Decían, pues, esto que, la acusaban pues le decían que era una fraude, pero ella apelaba mucho a esta parte de la intuición y decía, si se puede como, ese es como el único acceso a la doctrina secreta, o así lo entendí yo, es por medio de la intuición, o sea, es interno, o sea, no puede provenir de lo externo, ¿no? Tiene que venir de lo interno. Entonces dice, menciona también que el adaptado es por necesidad un peldaño más en el desarrollo humano y que el estudio de la psicología oriental en Occidente había apoyado a vislumbrar un potencial humano más grande que el que tenían contemplado y al mismo tiempo había ayudado a entender algunos fenómenos que anteriormente eran, por decirlo de alguna forma, inexplicables. Defiende la idea de que el ocultismo tiene la capacidad de alumbrar la respuesta a alguno de los problemas más profundos de la naturaleza humana, también en el campo científico y de la filosofía. Y esto ya lo hemos hablado en algunas otras conferencias sobre cómo esta parte de la ciencia a veces se queda limitada, ¿no? Llega como a un tope y de ahí ya no puede como que no ha podido avanzar y entonces la maestra aquí defiende la idea de que el ocultismo puede tener la respuesta, ¿no? O tiene la respuesta a esas limitaciones. Dice, por último, nos menciona la clave de la teosofía, su actual publicación, donde en sus propias palabras explica de manera clara y sucinta eso en lo que nuestra teosofía esotérica cree.
descree y rechaza positivamente. Se eliminarán todos los pretextos para lanzarnos acusaciones fantásticas. Exhorta también a sus detractores a confrontarla conforme a sus publicaciones, en vez de solo con sus ideas y opiniones. Dice, para terminar, en estos 14 años de vida, la Sociedad Teosófica ha hecho más para familiarizar a los pensadores occidentales con el gran pensamiento y descubrimiento ario que cualquier otro ente en los últimos 19 siglos. No es pronosticable lo que podrá efectuar en el futuro. Sin embargo, la experiencia justifica la esperanza, que puede ser mucho, ampliando su campo ya extenso de útil actividad, ¿no? Y bueno, aquí cuando leía esta parte y la ponía en la presentación, pues nos imaginé a nosotros, ¿no? O sea, es el alcance que ha tenido y entonces también nosotros ahorita el trabajo que estamos haciendo al hacer estas conferencias, al entrar a estos estudios, cómo va a impactar de manera también de futura a lo mejor en 100 años más, ¿no? A otros seres humanos, ¿no? Entonces, ella sí vislumbraba como esta parte. O sea que, de hecho, incluso en el artículo no lo puse, pero mencionaba al principio que probablemente ella no tendría como mucha publicidad, bueno, más así es la idea que dice, como publicidad o carteles de todo lo que ellos pues sí, de las enseñanzas teosóficas, pero que a futuro se iba a ver como este resultado, o sea, que en un futuro, o sea, en ese momento, en esa persona estaba, decía que en un futuro era cuando se iba a reivindicar esta parte, ¿no? De las enseñanzas, o sea, se iba a ver el resultado, ¿no? Un poco el resultado del trabajo que ellos estaban haciendo. Y bueno, dice, por último, quise poner este fragmento porque se me hizo muy interesante. Dice, aquí habla la maestra de la teosofía, ¿no? Y dice, silenciosa pero irresistiblemente está ampliando su círculo de utilidad y muchas naciones están aquilatando su nombre. Mientras sus detractores porfían por su noble trabajo, la Sociedad Teosófica está creando los hechos para sus futuros historiógrafos. historiógrafos. Su archivo permanente no contará con folletos polémicos o artículos de periódicos sensacionalistas, sino con la realización visible de su esquema original para constituir un núcleo de la hermandad universal, reavivando la literatura y las filosofías orientales y coadyuvando el estudio de los problemas ocultos en la ciencia física y psicológica. Bueno, aquí está, sí lo había puesto un poquito de lo que ya hice, ¿no? Que esté en un futuro donde se va a poder como ver, ¿no? El trabajo. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, hermanos. Les agradezco la atención y la oportunidad. Así es que muchas gracias, Jerry, por esta presentación. Yo quiero agregar, como siempre, algo más para dar una mayor información del caso. En octubre de 1977, eh, se dio una charla por parte de David Spangler en la sede central de la Sociedad Teosófica Americana, una plática. Este es un extracto de lo que piensa al respecto de la teosofía y la Sociedad Teosófica y su fundación. Dice, para mí, la Sociedad Teosófica y la teosofía como concepto reconocible fue creada hacía 100 años por los maestros de sabiduría para constituir un instrumento, para disponer fuertemente de un poderoso instrumento que nos ofreciera herramientas para tratar percepciones extendidas en un universo más rico, para que no ser sobrepasados y encontrar juntos patrones de síntesis y simplicidad. La sociedad teosófica fue creada para ser un sistema de energía que nos ayudara a movernos desde niveles de diferencia hasta percepciones de esencia, y desde la percepción de la esencia actuar según la universalidad, la totalidad que nos une. Esto se establece claramente en el primer objetivo de la sociedad: establecer una fraternidad entre todos los seres de nuestro mundo. Así que, según usted ve, Findorn es en verdad una extensión del movimiento teosófico. Bien, esta es la opinión que involucra, desde luego,
al objetivo primero de la sociedad teosófica, que nos habla de la fraternidad. Luego, Rudolf Steiner, en una conferencia que ofreció en Berlín el 5 de mayo de 1909, dice lo siguiente: para comprender el trabajo de H.P. Blavatsky, uno debe poder hacer un peritaje y lo que parece muy extraño, aún mucho mejor de lo que lo hizo la misma H.P. Blavatsky. Ella sabía esto y por eso dijo: estos temas no se originan conmigo, se derivan de aquellos individuos superiores que permanecen detrás de nuestro movimiento. Asumamos que hablaba la verdad, asumamos que indudablemente se encuentran tales grandes maestros de sabiduría y armonía y que la inspiraron. Si lo asumimos, todo se puede explicar sin la necesidad de contestar las preguntas por medio de milagros. Grandes y poderosos individuos estaban detrás de ella, quien era el instrumento a través del cual estos grandes secretos se comunicaban al mundo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué Blavatsky? Pero quien pregunte esto no conoce los tiempos. Si alguien más hubiese podido actuar como canal para las palabras de los maestros de sabiduría y armonía, habría sido elegido. Lo que se necesitaba era la nobleza del alma y del corazón pleno de devoción, capaz de absorber lo que debía infundirse en la humanidad, y ella lo poseía. Todo se puede explicar bajo esta luz. Sus trabajos contienen asuntos que pertenecen a la mayor sabiduría que haya sido ofrecida a la humanidad, temas que no se encuentran aún en los mayores eruditos, no pueden haber sino inventados por ella, no pueden haber sido inventados por ella. Esto es lo que el mundo deberá darse cuenta según pasan los días. Efectivamente, la señora Blavatsky no tuvo una carrera universitaria, no tuvo una preparación previa para conocer todo esto. Ella es un alma grande que ya tiene una mente grandiosa, brillante, capaz de absorber cualquier conocimiento y de recordar los conocimientos que ella ya tenía de por sí de vidas pasadas y que a través de sus poderes también fue recibiendo estas enseñanzas de los maestros y que ella nos transmitió. Hay otro punto que me interesa resaltar de un escrito también de Richard Gómez, que creo que se publicó en 1985 respecto del caso con del matrimonio de los Coulomb. Dice: presentemos ahora a Madame Blavatsky, la grande, quizás la pionera más grande que represente la tradición de la realidad alternativa en los siglos XIX y XX. ¿Quién era ella? Y esto es relacionado con lo que decía Jerry respecto de los viajes que hacía a través de por tierra o por mar. No había aviones en ese momento, ¿eh? Entonces dice, primero de todo, ella era una mujer y eso quiere decir mucho. Ella se sobrepuso a las limitaciones de su género impuestas en su tiempo y llegó a ser valientemente independiente, libre y una persona con motivaciones propias por derecho. Jamás abandonó esas metas en toda su vida. En su época, las mujeres y los oficios intelectuales y espirituales se consideraban incompatibles. Sin duda, eran como agua y fuego, no se podían mezclar. Junto a un pequeño puñado de mujeres del siglo XIX que llegaron a ser líderes espirituales, H.P. Blavatsky desafió este poderoso prejuicio de su época. Segundo, ella era una rebelde contra la sociedad cuando la enfermaba y contra la religión cuando las experimentaba, contra los convencionalismos y la hipocresía en todas sus formas. Su rebeldía, sin embargo, jamás fue predominantemente política o con fines socioeconómicos. Ella fue atrapada en el fervor romántico del Renacimiento italiano y bien podría haber peleado en el ejército de Garibaldi por la libertad y unificación de Italia. También hay mucha evidencia de que ella se opuso activamente al racismo,
conciencia de clase y opresión de la mujer que encontró a fines del siglo XIX en India, donde fue a vivir durante un largo periodo. Y aquí viene esto que decía Jerry y que yo les comentaba. Tercero, ella no era erudita formalmente educada, sino una persona de conocimiento inspirado, talentosa escritora. Sus ensayos, libros, trabajos de poesía inspirada, historias breves, se escribieron y publicaron en diversos idiomas. Era una brillante interlocutora, oradora raconteur y oradora informal. Podía ser extremadamente formal y totalmente informal. Ella era versátil, fascinante compañía. Pintaba, tocaba el piano y comulgaba con los artes en general. Aunque como la mayoría de las mujeres de su edad, no se dedicaba al aprendizaje de una carrera superior, mostraba un conocimiento prodigioso de muchas disciplinas y mantenía su posición particular contra muchos academicistas eruditos y formales. Muchos de sus contemporáneos y de generaciones posteriores deseaban ansiosamente poseer siquiera una fracción de la erudición combinada con la intuición que siempre manifestaba. Esta es la gran mujer que le dio cuerpo, que conformó estas enseñanzas de las que hoy somos también nosotros beneficiarios, de la cual nosotros somos herederos de esa gran sabiduría de los maestros que ella puso al descubierto para que la humanidad tratara o trate de sobreponerse a sus condiciones individuales de cada uno de los miembros de esta humanidad, y que vamos avanzando poco a poco y que tenemos la oportunidad de dar a conocer estos conocimientos, esta personalidad tan impactante, tan imponente como fue la de la señora Blavatsky, y que hoy nos sirve de ejemplo, de guía, para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, cada uno desde nuestro nivel de conciencia, cada uno donde estemos en nuestro tiempo, haciendo o tratando de hacer lo mejor que podamos para mejorar la condición individual y por ende la condición de la humanidad. Así que reiteradas gracias para ti, Jerry, que nos trajiste este artículo muy interesante y que nos dio la oportunidad de conocer algo más de la labor de la señora Blavatsky y algunas cosas de ella que son personales. Muchas gracias. Sí. Adelante, Vanessa. Gracias. Pues solo para felicitar a Jerry por la presentación. La verdad es que me gustó mucho. Creo que fue un recorrido muy completo y muy claro, ¿no? De manera muy sencilla. Y me gustó mucho cómo recalcaste esta valoración respecto de todo el esfuerzo que realizó la maestra Blavatsky y el coronel Olcott, ¿no? Porque para nosotros ahorita es muy fácil estudiar, conectarnos, a libros en internet y muchas cosas, incluso para llamar a una audiencia, ¿no? Pero en esos tiempos, pues incluso me imagino que peligraba la vida en cada viaje respecto de todos los peligros que implicaba, ¿no? Solamente el viajar, habría que ser un poco temerario o tener mucha fe. Y la otra, pues también lo que el conocimiento, ¿no? Que era algo que podía escandalizar a las sociedades y sin embargo ella siempre tuvo esta convicción, este valor. Y esto de los viajes me llamó mucho la atención porque sí, muchos esfuerzos y yo creo que eso pues nos hace comprometernos aún más, ¿no? Con la labor, con todo lo que hacemos y con este conocimiento que a nosotros nos llega a lo mejor de manera ya más sencilla, pero que ha costado muchísimo y eso, esa parte me encantó. Bueno, en general toda la presentación y pues te felicito, muchas gracias. Gracias, 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 Vanessa, y Vanessa. me encantó tu punto de vista. Gracias. Dentro de la biografía de Blavatsky, que es de donde tomé yo lo que les leí, los datos que les leí, está muy interesante la que escribió Sylvia Cranston, es la que yo estoy utilizando para algunos comentarios que vienen ahí y que es verdaderamente
un tesoro conocer toda esa información respecto de la señora Blavatsky, por toda la interrelación que tuvo con científicos, con eruditos de todo tipo, con políticos, con religiosos, con filósofos, etcétera. Abarcó todo prácticamente, ¿no? Porque un ser humano con tales capacidades desarrolladas, el señor Olcott, el coronel Olcott, dijo en su momento, en sus relatos en hojas de un viejo diario acerca de la historia de la Sociedad Teosófica, que la señora Blavatsky, después que regresó, después de haber estado en el Tíbet, el tiempo que estuvo, seguramente con los maestros, él dice que regresó convertida en un gigante mental. O sea, ya no era la misma persona que él conoció, sino que era muchísimo más brillante, muchísimo más capaz para poder transmitir y comprender toda la sabiduría que los maestros le comunicaban a través de los planos, del plano mental seguramente y del plano astral, donde ella podía leer en la luz astral todo lo que le iban dictando y ella tenía que escribirlo. Y su ayudante para eso pues era el coronel Olcott, que recogía las hojas que ella lanzaba a toda velocidad. Dice que por momentos no veía la mano, dice el coronel Olcott, que no veía la mano de Blavatsky por la velocidad con que escribía. Y estas cosas hoy podemos decir son cosas maravillosas, son cosas de otro mundo, de otra manera de ver la vida, cómo se desarrolla, ¿sí? Nadie podrá escribir a la velocidad que escribía ella manualmente, desde luego, porque ella tenía que estar leyendo, pero estaban las frases, las palabras invertidas, y ella tenía que interpretarlas, ¿sí? Porque en el plano astral, desde el plano astral hacia acá, las cosas se ven al revés, ¿sí? O sea, de aquí al plano astral se ve todo al revés. Entonces ella leía las palabras al revés, ¿sí? Y aún así tuvo la capacidad de escribirlas correctamente, ¿sí?